Hola y bienvenidos a una nueva entrega de Tiempo de Dos. Esta vez sí. Vamos a hablar acerca de un juego narrativo que se llama Cuentos de Ánimas, cedido por la editorial Refugio, que contactó conmigo para que pudiera hacer reseña de este juego. La verdad es que me ha pasado por debajo del radar. No sabía ni que existía hasta que contactaron conmigo. Y esto es un juego narrativo para contar historias de rol rural. Y si todavía andáis por aquí, por este vídeo y no habéis desconectado ya, vamos a explicar un poquito de qué es lo que tenemos cuando compramos este juego. Aparte de que tenemos un libreto bastante flexible, con un arte que algunos son Creative Commons, me parece, y otros supongo que a lo mejor son para este juego, a lo mejor son de otras historias, aunque yo diría que seguramente es lo segundo. Aquí lo que tenemos es un juego en el cual vamos a reunir a un grupo de amigos y vamos a intentar contar un cuento de espíritus, casas abandonadas, bosques terribles y ese tipo de cosas, y con las que suceden allá en la espesura. Esto evidentemente, como es un juego narrativo, va a depender mucho del grupo de jugadores que vosotros tengáis, y en este caso va a ser no muy grande, principalmente porque esto es un juego de rol narrativo para de 1 a 4 jugadores. Sí, también se puede jugar en solitario, en plan rollo epistolar, que vamos a hacer un diario. Aunque francamente yo creo que la única manera de experimentar esto bien, probablemente, sea jugando con otras personas, intentando más o menos hacer una especie de cuento de madrugada al fuego. Aunque la verdad es que a mí ese tipo de cosas tampoco las hago mucho. De hecho, nunca. Principalmente porque no me gusta tener velas ni nada por el estilo. Cualquier cosa que pueda provocar un incendio. Pero bueno, ¿qué es lo que tenemos aquí cuando compramos esto? Aparte de que tenemos el libro, además viene con una serie de cartas que vienen con un sobre. Ya dije en un vídeo anterior de que esta reseña la iba a hacer con cámara cenital, pero es que francamente es que no puedo disponer de mi mesa siempre que quiera. Así que os voy a enseñar las cartas que hay poquito a poquito. Vamos a tener por aquí lo que serían los contadores de determinación y los contadores de espíritu. Que esto podrían haber sido contadores, pero supongo que han decidido poner cartas porque es más fácil de meter en un sobre. Y aunque he visto que por ahí que hay una edición en bolsa, que no sé si es que tendrá contadores o algo parecido. Y tenemos también una serie de cartas que podrían ser... Bueno, esto podrían haber sido cartas de póker, francamente. Que son valores numéricos que son para superar desafíos. Simplemente se establece un número de dificultad y si se saca por encima del número de dificultad, se sobrepasa. Las cartas van de 1 al 10. Y tenemos aquí lo que sería la madre del cordero, que serían las cartas de eventos. Las cartas de eventos serían más o menos los que fueran moviendo la narración, como suele pasar en casi todos los juegos narrativos, excepto probablemente Microscope, que es uno de los pocos juegos que conozco que no tienen ningún mecanismo de este estilo. Bueno, perdón. Nuestra mejor y última esperanza iba con dados. Y Fiasco tampoco. Así que hay algunos juegos narrativos que utilizan cartas y otros que no. Y bueno, el arte de las cartas tampoco es que sea como para tirar muchos cohetes, ¿sabes? Y además tampoco hay tantas cartas. Hay 4 o 5 tipos de cartas. Cosas como por ejemplo obstáculo de personaje. Principalmente lo que nos indican es un poco el estilo de la carta que va a ser. Percance de personaje, que a un PNJ le pasaría algo, por ejemplo. Que por ejemplo encontramos una pista que nos indicaría algo del misterio o el no misterio que va a haber, porque francamente hay algunas historias que cuando intentas montarlas ya sabes más o menos de qué van a ir. Y bueno, muchas sorpresas normalmente no suelen haber en este tipo de juegos. Y bueno, principalmente estas cartas podrían haber sido cartas de póker y ya está, y haber tenido que referirnos al libro para ver el resultado, pero bueno, siempre se agradece de que las cartas pongan de qué van. Y bueno, ¿qué tenemos aquí en Cuentos de Ánimas? Aquí lo que hacemos es creamos en conjunto entre los jugadores que vayan a jugar un personaje que tampoco tiene que tener un detalle absoluto, sino simplemente suele tener un nombre, una profesión y 4 rasgos elegidos entre los jugadores y una puntuación de determinación y espíritu. La determinación sería algo así como
la determinación, como la decisión que tiene el personaje para sobrellevar los obstáculos, y normalmente lo podremos gastar para darnos pluses a las tiradas, o por ejemplo volver a repetir barajas a partir de según que, bueno, volver a coger de la baraja a partir de según qué punto de la aventura, bueno, aventura, más bien de la desgracia que probablemente le suceda al personaje. Y sí, entre los jugadores llevamos un personaje a la cual le van a pasar cosas. Y bueno, lo que se hace es que se crea lo que sería el mazo de eventos, con unas ciertas cantidades determinadas, y se reparten en la baraja unas cartas especiales que son las cartas de dama gris. Que las cartas de dama gris serían algo así como unos marcadores de tensión que hacen que la historia se vaya volviendo cada vez más peligrosa. Además, cuanto más peligrosa se va haciendo la historia, evidentemente, además de que sumen las dificultades, nuestro personaje tendrá las capacidades más mermadas y normalmente perderá determinación o espíritu. Cuando cojamos la tercera dama gris, ya sería la conclusión de la historia, y normalmente ya el propio escenario que vayamos a jugar, porque este juego va por escenarios, nos indicará qué es lo que le puede haber pasado dependiendo de la cantidad de espíritu normalmente que le quede. Como podéis ver, la mecánica tampoco es especialmente compleja, de hecho es especial, lo cual está bien, sobre todo si vas a iniciar a gente para intentar jugar a esto. Principalmente esto es un juego narrativo que yo creo que es bastante adecuado, sobre todo para gente que no quiera meterse en las complejidades de un juego de rol en sí y quiera tener una experiencia más o menos afín. Evidentemente vamos a depender mucho también del ambiente que tengamos. Por ejemplo, para una tarde de domingo con muchísima iluminación, a lo mejor no sería lo más adecuado, pero para después de una cena, por ejemplo, podría estar bastante bien. Evidentemente también vamos a depender mucho de los jugadores que vayamos a tener, principalmente porque no todo el mundo a lo mejor se puede llegar a prestar a jugar un juego de esta índole. A pesar de que también el juego nos va a ayudar bastante, principalmente porque los escenarios tienen muchas sugerencias, a veces incluso yo diría que un poquito demasiadas, de cosas que podemos hacer dependiendo del resultado de las cartas de evento, y que podemos hacer que la narración más o menos fuera fluyendo. Pistolarmente yo veo que sería un poco tonto jugarlo, pero bueno, siempre puedes ver a alguien que diga, pues yo no, yo hago unas historias y unos diarios que son maravillosos. Digo, vale. Evidentemente, como te toque a alguien que no quiera hacer narración, puede coger, por ejemplo, un obstáculo de personaje, decir, bueno, el mayordomo me dice que no quiero salir, que no puedo salir de la casa, y yo le digo que se vaya a freír gárgaras. Ya está. Ya con esto, ya cumples tu turno. Con lo cual, podéis hacer una historia de estas en 5 minutos. Si te toca a alguien que no quiera explayarse demasiado, que no quiera prolongar demasiado la partida en el tiempo. Me sale todo el rato la aventura, porque soy muy aventurero, pero bueno, más bien son desdichas. Y bueno, también tenemos, evidentemente, el juego se lee, pero en nada, y casi todo lo que tiene son ejemplos. Y de hecho, toda la parte de atrás son escenarios. Vamos a tener muchos escenarios del autor original, Scott Malthouse, y también vamos a tener algunos escenarios de los traductores de este juego, principalmente de Óscar López, que es la persona que ha traducido este juego. Los escenarios originales son un poco demasiado de campiña inglesa, con lo cual algunas situaciones son un poco raras o se hacen un poco extrañas. Las escenas de los traductores son ya normalmente ambientadas en España, con lo cual ya el ambiente es un poquito más cercano, pero quizás lo que pierden un poco con respecto al original es que las originales son muy vagas, o sea, sobre todo, por ejemplo, los resultados finales son 4 o 5 líneas. Y algunas de los escenarios nuevos son un poco quizás demasiado detallados, o dejan demasiado poco a la imaginación para todo. De todas maneras, hay un poquito de todo. Hay algunas cosas que, incluso siendo detalladas, tienen su propio impacto, por lo menos para jugarlo una vez. Así que serían más o menos válidos. ¿Cuántos de animas lo podéis encontrar? Creo que por 30 euros. Sinceramente, yo considero que 30 euros es un precio un poco caro. Principalmente porque yo creo que más que nada el precio guay estaría en 20. Las cartas en sí, a pesar de que aportan bastante, yo considero que estas cartas podrían haber sido una baraja española o una baraja de póker.
y técnicamente podríais haber tenido lo mismo, principalmente porque tampoco hay tanta variedad de cartas. No es como el Obrecatesk, que tiene cartas que tienen múltiples significados y además en cada escenario se construye con distintas cartas. Esto no lo vamos a tener aquí. Con lo cual, vosotros diréis, este es un juego que está bien, sobre todo si lo que vais a... vuestro objetivo es tener un grupo más o menos pequeño, porque evidentemente 4 jugadores sobre todo serían para situaciones en las cuales no podéis tener un grupo del juego completo, o que tengáis una tarde en la cual estéis cenando con un par de amigos y digáis, mira, pues vamos a sacar el cuentos de ánimas y vamos a pasar aquí una tertulia, una tertulia terrible. Y bueno, esto es lo que tendríais por aquí. Cuentos de ánimas yo lo consideraría que es un juego que es bastante estimable para estas situaciones. Muchas gracias por seguirme y hasta la próxima.